Mis amigos televidentes, muy buenas, ¿cómo están todos ustedes? Miren, hoy vamos a hablar de política variada. Deben estar muy atentos. Naturalmente nosotros nos estamos viendo a través de los canales 2 y 45 de Teleradio América, por internet en vivo. Solamente tienen que poner Teleradio América en vivo. Además, en todos los cables de provincia y de municipios de la República Dominicana. Nadie tiene posibilidad de escapar a la imagen de Teleradio América, canales 12 y 45. Señores, la política es contagiosa, independientemente de las rivalidades, de los intereses, de las circunstancias, de si aquel o no está para apoyar y defender a la gente o al pueblo. Hay un artículo que ha escrito José Luis Taveras. José Luis Taveras es un gran escritor y analista que nos deleita toda la semana con esos artículos. Yo voy a tratar de ir leyéndolo de una manera comentada para no aburrirlo, pero al mismo tiempo poniendo imágenes de todas las actividades políticas desde los tiempos de Juan Bosch, Balaguer, don Antonio, Jacobo Magluta, Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina e Luis Abinader y todo el espectro político nacional. Miren, dice así José Luis Taveras: vencidos por los años de Balaguer y Juan Bosch. El título es Leonel versus Danilo, cuando los dioses se pelean. Vencidos por los años Balaguer y Bosch, uno ciego y otro mentalmente contrariado, apretaron sus manos en un torpe levantamiento de brazos, cedieron sus decrépitos liderazgos a unos muchachos fraguados en gloriosas utopías. Hay que decir, dice José Luis Taveras en su artículo, la simbología del acto que selló el llamado Frente Patriótico que atajó al doctor Peña Gómez, eso lo digo yo, fue pletórica. Terminaba en el siglo, el primer milenio, la primavera de 1996, la añejada rivalidad de los caudillos y el autoritarismo, la impresión infundida por esas señales parecía auspiciosa. Por fin cruzábamos el umbral de una democracia iluminada por otras visiones. Pensar que los discípulos de Bosch, curtidos en la política como servicio ético, llegarían al poder era para respirar el futuro a todo un pulmón. La corrupción y el autoritarismo que le dieron marca y personalidad al caudillismo del siglo XX quedaban atrás. Leonel Fernández entró con alas y salió con garras. Sus primeros 2 años descubrieron a un muchacho empeñado en dejar una imagen y una obra memorables. Sigue diciendo José Luis Taveras. Modernizó la administración pública, promovió reformas institucionales, estabilizó la economía, rescató el valor del servicio público y creó un ambiente de tolerancia democrática. Pero los devaneos asoman cuando los delirios perturban. Su carácter quebradizo, su penetrado por fantasías obsesivas, los susurros pegajosos de un cerco oscuro de intimidad humedecieron su ego y el chaval perdió toda la concentración. Cuando apenas se acostumbraba al poder, dice José Luis Taveras en su artículo,
terminaba su mandato, necesitaba volver y volver, eso digo yo. Era cuestión de vida para un muchacho escogido por la suerte, pero con un apetito político felino. El karma de su existencia fue haber estrenado en la presidencia espacios, relaciones y logros que nunca hubiera tenido por sí propio ni por mérito propio. El cargo lo hizo para seguir siendo, tenía que volver, lo logró, y esta vez armado con las intenciones más firmes de perderse, de negarse. Se enamoró de su voz, de su discurso, de su inteligencia, y se figuró como un efigie continental. Conocer a estadistas y líderes mundiales que solo veía en los periódicos, la televisión o leía en obras fue una experiencia extática. Viajar a lugares de antojo y alojarse en hoteles, nada más y nada menos que hoteles de catálogo, era una fantasía lúdica. El hombre se manejó y olvidó que gobernaba para otros. Al final de su segundo mandato, ya sentía el país como comarca y la presidencia como una rutina. Dejó que sus amigos de intimidad robaran a pleno sol de impunidad. Concertó acuerdos implícitos con funcionarios y empresarios para acumular fortunas obscenas y consintió el nacimiento de un Estado empresarial fundado en la corrupción como razón política. Sigue diciendo José Luis Taveras en su artículo que publica siempre en el periódico Diario Libre. Entendió que el poder era para vivirlo y así lo hizo. Al final de su segundo periodo terminó enfermo, perdió el sentido de la realidad y todavía hoy anda tumbos buscando readaptarse a la mortalidad. Persigue la presidencia como adicción, convencido de que el país lo necesita. Esas imágenes torcidas están clavadas en sus obsesiones como las alucinaciones en una mente esquizofrénica. A la sombra de ese ego grandilocuente despuntaba su nivel taimado. Danilo Medina, un hombre callado, sigiloso y resentido, dice José Luis Taveras en su artículo, aprovechó los envejecimientos de Leonel sobre sus desechos, fue construyendo el círculo de lealtad mítica, se distanció tempranamente del gobierno para preparar su trama, esperó en la esquina el desplome del líder para asestar el golpe certero hasta pulverizarlo. Eso dice José Luis Taveras en un artículo sin desperdicio. Cuando el líder bajó del Olimpo, se encontró sin partido, sin alfombras, sin pleitesías y con otro soberano en su trono. Entonces nació el tirano, un enemigo político metódico, imperturbable y rencoroso. Estudió por años a Leonel para negarlo en todo. Leonel fantasea, Danilo maquina. A Leonel le resbala todo, a Danilo tiene una memoria siniestra, dice José Luis Taveras. Leonel embauca, Danilo miente. A Leonel le obsesiona la vida del poder, a Danilo el poder de la vida. Leonel presidía, Danilo gobierna. Dos ambiciones desalmadas de distintos cuños, pero como en los campos magnéticos
los polos opuestos se atraen. Uno le da vigencia al otro en esa dinámica simbólica del yin y el yang. Eso sigue diciendo José Luis Taveras en un análisis importantísimo sobre los dioses se pelean, Danilo y Leonel Fernández. Hoy asistimos al duelo apocalíptico de los dos caudillos. La historia terminó donde comenzó, bajo la maldición del delirio tiránico, con la diferencia de que a los caudillos del pasado los movía el poder. A esto, sin las condiciones de aquellos, le provocan la codicia y la acumulación de fortuna. Danilo, en vez de desmontar la estructura corrupta de Leonel, la aseó, y no por anuencia partidaria, dice José Luis Taveras, sino porque ideaba construir su propio entramado de intereses. En su gobierno la impunidad ha sido política pública y la corrupción forma de vida. Entre los dos crearon un estado monstruoso donde la mayor parte de la gente económicamente activa cobra o se beneficia. Esa hiperinflación burocrática de la cosa pública ha mantenido en el poder al PLD por décadas, pero también ha encarecido la participación electoral a niveles inabordables, dice José Luis Taveras. Ha comprometido las cuentas públicas. Eso es un artículo bastante largo y en definitiva ahí describe prácticamente lo que fueron esos dos liderazgos, o son esos dos liderazgos mesiánicos cuando los dioses se pelean. Hay que decir, señores, que cuando Leonel Fernández llegó al poder en el 1966, cuando se da el Frente Patriótico y Diabólico, que atajan al doctor José Francisco Peña Gómez, que le levantan la mano o las manos en el Centro Olímpico a Juan Bosch, que en un momento preguntó que si le estaban celebrando su cumpleaños. Ahí Balaguer levantó la mano y entró la maldición en un partido que andaba recogiendo aportes de la gente en jarritos vendiendo un periódico y terminó ya para el periodo del 2004 en un partido que se convirtió en una corporación que muchos la bautizan como mafiosa. En definitiva, el Leonel Fernández que yo conocía y que conocí en el 1968, que llegó de Estados Unidos, cuando allí nos encontramos luego Jimmy Sierra, Corporán, Leo Corporán y otros. Leonel Fernández era un muchacho correcto, siempre lo fue, estudioso, no lo vi en ningún tipo de actividad negativa. Sin embargo, después que llegó al poder en el 1996, 96, que se pellizcaba y no sabía que estaba ahí, en el Palacio Nacional, que cuando llegó y su juramentó le preguntó a Danilo y a Demico Tesmontaz qué era lo que había que hacer, y ellos, bueno, gobernar. Pero Leonel Fernández, que como dice José Luis Taveras ahí, modernizó el Estado Dominicano en su primer periodo. A partir del 2004 este país entró en una de las etapas de mayor corrupción e impunidad que ha conocido la historia republicana. Leonel Fernández hoy en día se conoce, de acuerdo a lo que dicen mucha gente, como simulador, como una persona caimado, que no le importa nada, lo único que le interesa es ser presidente. Dice que lo único que sabe gobernar es él. Pero ¿en qué escuela estudió Leonel Fernández? Si estuvimos 40 años juntos, desde el 68 hasta que fue presidente. Estuvimos juntos permanentemente, no asistimos a ninguna escuela de cómo saber gobernar. Pero al mismo tiempo hay que decir que dónde es que él se ha inventado eso, dónde. Pero ¿qué dejó de hacer Leonel Fernández en 3 periodos de gobierno? Eso es un privilegio. Ser presidente una vez es un privilegio. Ser 2, imagínese usted, 3. Pero ¿qué es lo que él quiere?
Además, el discurso de hoy es un discurso desfasado, diferente al que conocimos cuando llegó a la presidencia de la República, que era un discurso moderno, cuántico. Hoy es un discurso desfasado y del medioevo. Chequen para que ustedes vean todas las posiciones erráticas que plantea. Naturalmente, él no se ha dado cuenta que este país ha cambiado y que no hay posibilidad alguna de que él pueda volver al poder, porque el PLD y la Fuerza del Pueblo son dos partidos que, aunque salen de la astilla del mismo palo, de un padre y un hijo, no hay posibilidades, a lo que yo veo, de que se puedan unir ni juntar. Porque si el PLD apoya a Leonel Fernández y gana Leonel Fernández las elecciones, la Fuerza del Pueblo y Leonel se tragan al PLD y jamás será partido. Si la Fuerza del Pueblo apoya al PLD y gana el PLD las elecciones del 24, se traga el PLD a la Fuerza del Pueblo y todos los dirigentes de la Fuerza del Pueblo, con raras excepciones, volverán a su PLD. Esa es la situación. Lo que dicen los estudios, inclusive el Bank of America y todas las encuestas, es de que el camino está expedito y está claro para un presidente transparente como Luis Abinader, uno de los mejores valorados de América Latina, que ha dicho cuando ha llegado al poder que tengo amigos, bueno, no cómplices, como diría Marino Zapete, es diferente a todos los presidentes que han pasado. No ha ido en defensa de ningún poderoso, ni de ningún dirigente de su partido, ni de otro, para intervenir en la justicia. Que el que la hace la tiene que pagar. Y puede ser conservador, porque este es un país conservador, pero sin embargo, trabaja 24/7, incansable, un presidente que está pensando en la gente. Cuando regresemos, vamos a hablar inclusive de esa decisión del presidente de la República con relación a las mujeres y los hombres que trabajan, los domésticas y domésticas que trabajan en las casas de familia, de las medidas que tomó el presidente de la República. Nos vemos ahora. Continuamos con Baluarte de la Verdad. Señores, también hay un análisis que hizo Felipe Ciprián, que es oriundo de San José de Ocoa, un análisis muy bueno. Él escribe muy bien y habla de cómo el PLD podría decidir las elecciones del 2024. Hay en el PLD varios aspirantes, pero todo el mundo sabe que de los aspirantes, los que tienen las posibilidades son Margarita Cedeño, es vicepresidenta de la República, y además Abel Martínez, que es alcalde actual de la ciudad de Santiago de los 30 Caballeros. Su liderazgo es más ahí en el Cibao Central, de Margarita tiene un liderazgo más nacional. Habrá que ver para octubre dónde está la inclinación del líder del PLD, que lo es el expresidente Danilo Medina. Hemos visto como decenas de dirigentes de alto nivel del PLD que están apoyando a Margarita. Otros están apoyando a Abel Martínez. A veces se ve que la popularidad de Abel Martínez está por encima de la de Margarita. Hay gente que quieren encancillarlos, de decir que Margarita es liberal o que Abel Martínez es conservador. Los dos son conservadores, independientemente que nosotros vimos en el PLD de que en el campo internacional Leonel Fernández y Danilo Medina a veces se presentaban como que
jalaban para el lado del socialismo, pero a nivel local tenían una posición auténticamente conservadora, siempre de beneficio a los sectores fácticos del país en términos general, independientemente que, de acuerdo a todo lo que está saliendo, el beneficio de ellos era más hacia los proyectos personales. Hemos observado la cantidad de supuestos actos de corrupción e indelicadeza en ese gobierno, esos gobiernos del PLD, donde hay una encuesta que dice que el 87% establece que ambas fuerzas son iguales, PLD, Fuerza del Pueblo. PLD sigue siendo una organización, independientemente de todo lo que ha pasado, más fuerte que la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo todavía está pequeña. Ahora bien, esos precandidatos del PLD y Danilo Medina no le han pedido perdón a este país si realmente aceptan que hubo tantas fallas en sus gobiernos, tantos errores, tantas indelicadezas como se dice en esos expedientes que están manejando en el Ministerio Público. Pero tampoco Leonel Fernández le ha pedido perdón a este país por tantas cosas que se hicieron en sus gobiernos. Porque si él quiere regresar para completar algo que no se sabe qué le falta por hacer, dime qué te faltó, como dice la bachata de Zacarías Ferreira, que yo no te di. ¿Qué pasó? Como he dicho, ¿en qué escuela usted estudió cómo gobernar? ¿Dónde usted aprendió a gobernar? Usted en ese periodo que nos conocimos, usted duramos tantos años juntos, yo no lo vi a usted aprendiendo a cómo saber gobernar. Usted cuando llegó, se sorprendió. Levantado la mano de Balaguer. Ahora bien, el PLD y la Fuerza del Pueblo, es decir, sus líderes todos, deben de pedirles perdón a este país, ir a Higüey a pie a la Virgen de la Altagracia, ir allí, inclinarse ante ella y decirle: Virgencita de la Altagracia, perdónenos por tantos pecados, tanto daño que le hicimos al erario, cómo provocamos tantos problemas de falta de agua, de energía, de empleo, de arreglo de calles, de hospitales, de escuelas. ¿Cuántos murieron, cuántos niños murieron por falta inclusive hasta de oxígeno en los hospitales? Entonces, le pedimos perdón y vamos a devolver el dinero que entendemos que no fue nuestro. Porque hay gente aquí que no, de ellos, que no resisten una auditoría visual. Porque con un sueldo de 300, 400, 500 mil pesos usted no puede acumular 10 mil millones de pesos, 20 mil millones de pesos, 30 mil millones de pesos. Bueno, dirán, ¿estás exagerado? Pues no estoy exagerado. Usted ve ese expediente de Dona Guerrero y comparte. Eso se habla de más de 100 mil millones de pesos. Solamente en eso de la tierra, cerca de 17 mil millones. Mal contabilizados. Entonces yo creo que deben pedirles perdón al país. Si usted quiere volver, usted tiene que decir que le faltó quiero venir a reivindicarme y a decir que no voy a gobernar con todos aquellos que me acompañaron, que fueron tan indelicados, por no decir corruptos. Entonces el pueblo sabe distinguir. Por eso usted ve que en la última encuesta que dijo Cavada, Luis Abinader tiene un 57%, Leonel un 24%, Abel Martínez un 12% y 5 no saben. Eso estamos hablando de ahora. Pero como dice el análisis del Bank of America, un análisis de la economía y de todo, que dice que va muy bien la economía, habla de que aparentemente Luis Abinader tiene el camino expedito para reelegirse. Y no nos cabe duda. Hemos visto todas las medidas que ha tomado para
diferenciarse del anterior gobierno. Hay que reconocer y hay que decir que los gobiernos de PLD hicieron muchas obras, hicieron grandes cosas, pero lo dañaron con la mega corrupción, con la prepotencia, con la altanería, con la forma de imponerse. Todo lo penetraron, competencia desleal, inclusive con los empresarios tradicionales, con el comercio, con la mediana, pequeña y microempresa. Eran tan bárbaros que usted ponía un negocio en una esquina y le iba bien, venían y le ponían uno al frente. Si usted no lo vendía, se lo ponían uno al frente, le ponían los precios a la mitad, se lo quebraban. Si usted importaba libros, usted agarraba y agarraba, no, pues déjeme importar libros, déjeme ponérselo a mitad de precio y no pagar impuestos para desaparecer a los que tenían sus negocios. Y eso sucedía en los barrios, sucedía a todos los niveles. Ya no se sabía quién tenía más cuarto de Pepín Corripio o cualquiera de los ricos de este país con algunos potentados del PLD. Eso es así, yo no me estoy inventando nada. Entonces Luis Abinader ha sido la antítesis de eso, se diferencia de eso, de cómo llega al gobierno sin haber ocupado ninguna posición de Estado en el pasado y además no tiene piedad con aquellos que cometen actos de indelicadeza o corrupción en su gobierno. Lo ha separado y hay algunos que están siendo procesados, otros están investigados o están en investigación. No ha metido la mano por ningún poderoso de los que están siendo investigados o encausados. Ni siquiera de su partido, ni de sus amigos. Y el que se equivoque ahí, perdió. Y eso es lo que necesitaba este país. Mucha gente no esperaba eso. Pero hoy en día no quiere decir que no haya corrupción en el gobierno de Luis Abinader. Las hay, pero en menor proporción. Y es porque ha habido unas mafias enquistadas por años, enraizadas en las instituciones del Estado. No quiere decir que algunos, inclusive de los que han llegado, no estén cometiendo también sus indelicadezas, porque el perro huevero, inclusive, aunque le quemen el hocico, siguen comiendo huevo. A veces se dan esas alianzas en los gobiernos, en los partidos, para que lleguen al poder, y esa gente tienen su mala costumbre y hacen cosas incorrectas. Naturalmente lo están acechando. Aquí nadie se escapa a que un celular que tiene hasta 5 cámaras lo capte o alguien le dé la información. Es un tiempo diferente. Los tiempos han cambiado. Naturalmente, lo que se está viendo es una alianza de casi todos los partidos pequeños y movimientos políticos alrededor de la candidatura de Luis Abinader a la reelección, que a nadie le cabe duda de que irá en búsqueda de repetir y quedarse en el poder. Pero no porque se va a quedar a la mala, ni con fraude, ni con nada de eso. No, porque el pueblo lo valora a nivel nacional e internacional. Coge este país con una pandemia, un COVID-19, que puso de rodillas al mundo y a la República Dominicana. La enfrentó utilizando los recursos del Estado para combatir ese virus del COVID-19, que nadie sabía cómo se iba a eliminar. Comprando las vacunas, las medicinas, subsidiando a las empresas medianas, pequeñas y microempresas para que no perdieran sus empleos. Tomando medidas inclusive odiosas de quédate en casa, cosa que le hizo tanto daño a este país y al mundo, de manera emocional y mental. Hay un porcentaje altísimo en este país de gente con problemas emocionales y mentales. La obesidad, el sobrepeso, la diabetes, hipertensión, problemas renales, que lo producen las hormonas, que el estrés provoca todo ese tipo de enfermedades. Pero Luis Abinader realmente hizo lo que tenía que hacer y por eso ha sido elogiado a nivel internacional por la OMS y por las grandes naciones y también por la gente sensata de este pueblo, porque mientras Luis Abinader hablaba de tercera vacuna,
La fuerza del pueblo, Leonel Fernández, decía que no era necesario. Luis se arriesgó y fue después felicitado por la OMS, que también estaba en una actitud de expectativa. Pero eso pasó. ¿Y cómo se recupera rápidamente la economía? ¿Cómo se recupera el empleo hasta de antes de la pandemia? ¿Cómo abre el turismo? El primer país que abre el turismo a nivel internacional y nacional. ¿Cómo se recupera el turismo? ¿Cómo ha roto récord en este año el turismo en la República Dominicana? Las remesas, más de 11.000 millones de dólares en el Banco Central con 14.500 millones de dólares de reserva del Banco Central. El manejo excelente de todo el sistema económico del gobierno, incluyendo el Banco de Reserva, un banco que se está manejando con una rapidez, una agilidad y un sentido de país y de pueblo. Entonces, este gobierno que está haciendo inclusive muchísimas obras, que dice que está haciendo, que no hace nada y que está dando Picasso. Miren, ahí ya en diciembre se va a inaugurar el teleférico desde el 9 hasta los Alcarrizos. El año que viene se va a inaugurar el metro del 9 hasta los Alcarrizos. Se va a inaugurar el monorriel en Santiago y también una decenas de obras de circunvalaciones, de avenidas en el país. Ese apoyo que le dio a los productores en San Juan de la Maguana, de comprarle sus deudas para que la paguen en 10 años sin intereses, porque estaban quebrados, a todos. Y eso que ha hecho el presidente de la República con los envejecientes de esas pensiones solidarias, de esas tarjetas duplicadas y casi 2 millones de personas, el seguro médico para todo el mundo y ahora a las domésticas de un sueldo mínimo de 10,000 pesos, además incorporar al seguro de que cuando le llegue su tiempo van a ser pensionadas. ¿Cómo van a tener una nueva vida? ¿Cómo van a ser respetadas? Van por sus patrones, sí que podemos decir patrones, por los dueños de casa. Ellas están contentísimas, aunque falta muchas cosas por hacer, de acuerdo a lo que dice la Asociación de Domésticas del país. Eso no tiene precio y un parangón en la República Dominicana. Hacía años que se había aprobado, pero tenía que ser Luis Abinader que la puso en marcha. Hoy, esas mujeres y también los hombres que hacen trabajo doméstico están más que regocijados con un presidente como Luis Abinader. Veamos a continuación el mensaje del presidente de la República ante el escenario que se formó allí en San Francisco de Macorís, donde se puso en marcha eso del sueldo mínimo de 10,000 pesos. Van a tener su doble sueldo, van a tener sus vacaciones, van a tener también pensiones, seguro médico y demás reivindicaciones. Adelante, máster, con ese video con nuestro presidente de la República, Luis Abinader. Nos encontramos aquí para darle un mayor impulso a las acciones que desarrollamos desde el gobierno en favor de quienes más la necesitan, con el anuncio de la formalización del trabajo doméstico, gracias a la publicación de la resolución 14-2022 del Ministerio de Trabajo. Reconocerles a las trabajadoras y trabajadores domésticos sus derechos básicos a tener un contrato de trabajo con un sueldo digno, su derecho al descanso y a contar con un seguro de salud en igualdad de condiciones que el resto de los dominicanos, es una de las acciones que más me llena de satisfacción. Hoy hacemos justicia a las miles y miles de trabajadoras y trabajadores domésticos de nuestro país, quienes tendrán desde ya un marco legal de protección y un reconocimiento real de sus derechos. Hoy estamos construyendo un país juntos, sin dejar a nadie atrás, centrados en quienes más lo necesitan y cimentando un futuro de prosperidad y de derechos para todos los dominicanos y para todas las dominicanas. Muchas gracias a todos y que Dios las bendiga a todas y que bendiga a todo el pueblo dominicano. Muchas gracias.
Amigos televidentes, de nuevo acá en su programa Baluarte de la Verdad. Hemos hecho una serie de análisis y opiniones con relación a la política nacional. Nada de la República Dominicana escapa a la geopolítica. Y cómo también se refleja en la República Dominicana. En Estados Unidos en este momento hay un debate si la democracia está en peligro, como dice Joe Biden, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Kamala Harris, vicepresidenta, donde Donald Trump es presidente de los Estados Unidos, la ha puesto en peligro, inclusive estuvo a un tris, para mí, de provocar una guerra civil en Estados Unidos, cuando sus parciales asaltaron el Capitolio, ocuparon la silla de Nancy Pelosi, quien es la presidenta de la Cámara Baja, pusieron en peligro la vida de legisladores, prácticamente un golpe de Estado al Congreso y también al gobierno, porque la idea de Donald Trump era impedir que Joe Biden, que había ganado las elecciones por más de 10 millones de votos, se juramentara junto con Kamala Harris. Todavía él dice que ganó las elecciones, que le hicieron fraude. E inclusive, recientemente llamó a desconocer el gobierno de Joe Biden, porque él dice que el que ganó fue él. Ahora se ve y se olfatea, se dice y se comenta, de que Rusia y Putin tuvieron mucho que ver cuando Trump ganó a Hillary Clinton. Cómo le hackearon su cuenta, su correo electrónico, cómo cambiaron la percepción y la imagen del Partido Demócrata y de Hillary Clinton. Donald Trump sigue creando problemas serios a la democracia de Estados Unidos. Lo último que hizo es, inclusive está siendo investigado por un juez, por la FBI, que se llevó expedientes y documentos comprometedores secretos de los Estados Unidos, donde inclusive se habla de las armas nucleares y una serie de informaciones que son vitales para la seguridad de Estados Unidos y del mundo democrático. Se habla y se dice que había la posibilidad de que esa documentación le llegara a nada más y nada menos que a Putin y también al presidente de Corea del Norte, porque lo de Trump es una locura. Un hombre de derecha, conservador, jalaba como esos vehículos que tienen cuando tienen delantero, tiene problemas que jalan para un lado, jalaba para el lado de Rusia. En principio, cuando Putin invadió a Ucrania en un crimen, un abuso, estuvo de acuerdo con esa invasión. Después se retractó. Y hoy en día ha dividido al Partido Republicano en dos, aunque él es el que tiene el poder del Partido Republicano. Pero como dice Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, nada más y nada menos que Donald Trump sigue cuestionando a todo el sistema de Estados Unidos, a su constitución, a sus leyes, a sus organismos sagrados, a la FBI, al Departamento de Estado y al gobierno. Una forma de envalentonar y sublevar esos sectores radicales y conservadores de Estados Unidos de que tienen en peligro a la gente y preocupados a los norteamericanos de buena voluntad. Ha radicalizado a la mitad de los Estados Unidos y eso se refleja a nivel mundial. ¿Cuál es la situación de eso? Que Donald Trump quiere seguir debilitando a Estados Unidos en el campo internacional. Lo hizo cuando era presidente, lo retiró de todos los organismos importantes como el climático, el control de las armas nucleares. En fin, Donald Trump ha sido
un presidente atípico, anárquico, complejo. Hoy en día, ustedes ven lo que hubiese significado si Donald Trump hubiera sido presidente de los Estados Unidos, con esa invasión criminal de Putin a Ucrania. Así como si Ucrania hubiese invadido a Rusia, yo estuviera con Rusia. Putin tenía una imagen demasiado alta en el mundo. Era el presidente mejor valorado, independientemente que nadie quiere que Rusia sea democrática, porque esa es su naturaleza, su característica. Rusia realmente no puede ser democrática, como no lo puede ser Irán, como no lo puede ser Afganistán, como no lo puede ser Siria, aunque tiene un presidente ahí, como no lo puede ser China tampoco. Son regímenes dictatoriales, pero esa es su cultura, esa es su forma, y hay que respetarlo. Pero Putin calculó mal, su estrategia le falló, su inteligencia le falló, hasta tal punto, señores, que ellos creían que en 7 días, así como se hizo el mundo en 7 días, que Dios lo hizo, él creía que en 7 días iba a deponer a Zelensky, iba a tener ahí un gobierno títere en Ucrania. Pero se sorprendió con la resistencia de los ucranianos, porque nadie en su sano juicio quiere que alguien vaya y ocupe su casa, le viole a su mujer, sus hijos, los maten, su familia. Eso pasa con Rusia hacia Ucrania. Ahora, naturalmente, no le ha ido bien, porque a pesar de que Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados, 140.000 habitantes, Ucrania 603.550 kilómetros cuadrados, 45.000 habitantes, el ejército ruso es 10 veces más grande que el ucraniano, pero los ucranianos le han dado en el centro del epiplón. Naturalmente Rusia, con todos sus armamentos y tirando de lejos, porque no ha querido en muchas ocasiones enfrentarse de tú a tú, face to face, frente a frente con los ucranianos, han recibido también lo de ellos. Ellos han matado miles de soldados ucranianos, miles de civiles, han destruido ese país, pero se mantiene firme y tendrán que reconstruirlo completo. Y lo van a reconstruir también con ese dinero que le han congelado a Rusia y a Putin y a los magnates rusos, que sumará algunos 600.000 millones de dólares. Y ese dinero se va a usar para la reconstrucción de Ucrania, aparte de las sanciones a Rusia, y ha demostrado también que tiene una serie de armas obsoletas y que no era el ejército que se creía. Se habla de que van más de 60.000 soldados rusos muertos, más de 11 generales, más de 500 oficiales, y que muchos han desertado, muchos se han entregado, no quieren pelear, no quieren enrolarse en el ejército ruso. En este momento hay una conspiración interna en Rusia. Acaba de supuestamente de tirarse ese magnate petrolero, diga, por una ventana de un hospital de Rusia, pero todo el mundo sabe que han muerto más de 10 magnates junto con su familia, envenenados o de que suicidados, supuestamente se han suicidado. Pero todo el que le contradice a Putin, que es una dictadura, o preso o muerto. Y hay muchos oficiales presos o muertos, inclusive de inteligencia rusa, porque entiende que lo han engañado. De todas maneras, Rusia va a tener que salir tarde o temprano de Ucrania y el poder de Putin terminará ahí, porque fracasó ante los rusos, que ya se han dado cuenta de que él lo estaba engañando con ese discurso de que era una operación especial, y como que Ucrania fue que lo agredió. Usted fue el que se metió en Ucrania. Ucrania no le tiró a usted ni una vejiga. Entonces, en ese sentido, señores, el mundo democrático, Occidente se unificó a través de la OTAN, de Estados Unidos, de la Unión Europea, y hoy en día es más fuerte que antes. Eso lo provocó Putin, porque le fue muy bien en Crimea en el 14, pero ahora creía que iba a pasar lo mismo, que le iban a coger miedo, amenazando con bombas nucleares y que no le iban a poner en la frontera. Ahora perdió toda esa frontera, de Finlandia, Suecia, el mismo Ucrania. Y al final es posible que Rusia, para quedarse con Crimea,
va a tener que negociar y salir de Donbass, de Donetsk y Luhansk, de Mariupol y de ahí de Odessa y de la isla de las serpientes. Van a tener que salir de ahí, más temprano que tarde. Entonces, con toda esa presión y todo ese cerco económico y toda esa presión internacional, independientemente de que están manipulando y chantajeando con el petróleo, con el gas, con los granos, con la urea, con los fertilizantes. Un país tan grande y realmente se ha quedado atrás en el desarrollo industrial y científico. Ellos producen armas, producen cosas, pero en cuanto a la investigación científica, al igual que China también, que es lo que es una gran fábrica mundial, que sin Estados Unidos, sin la Unión Europea, que consumen el 70% de la producción de China, China no tuviera la fuerza que tiene. Y se están buscando que Estados Unidos y Occidente traigan la mayoría de esas empresas que tienen ahí para América Latina, Centroamérica y el Caribe, como están viniendo muchas a la República Dominicana, y salgan de ahí, aparte de la distancia y del transporte y todo. ¿Y qué va a hacer China con toda esa producción? No tienen posibilidad de consumo, aunque tengan 1.400 millones de seres humanos. Rusia no es un gran consumidor, con 140 millones de habitantes. El gran consumidor es Europa, y es Estados Unidos y América, que es el país más poderoso de Estados Unidos. Nadie puede contra Estados Unidos, ni con la OTAN, ni con Europa, ni con el mundo occidental y democrático. Entonces Putin está equivocado. Zelensky ha demostrado tener dos cocos en esa invasión de Rusia contra Ucrania. Esos crímenes de lesa patria que se han cometido ahí. El mundo quiere que Rusia deje libre a Ucrania y vuelva a su tierra esos soldados que están muriendo como palomas ahí, esos rusos sin entrenamiento y con armas muchas obsoletas. Señores, hemos llegado al final del programa de hoy, Baluarte de la Verdad, por Teleradio América, canales 12 y 45, todos los cables del país, Astel, Win, Claro y Altiz, y también en cada provincia y en cada municipio. Y en internet también en vivo, Teleradio América en vivo. Nos vemos en la próxima.